Bajo la lluvia que no vuelve. Parte 2. Versión final extendida. Los días que no caben. La primera mañana después del diagnóstico, la ciudad salió temprano a la calle como si hubiera escuchado una alarma que nadie pudo oír. Valeria abrió la ventana y dejó que el aire templado entrara con sus ruidos. Un carrito de tamales, una moto impaciente, el camión de la basura que aún no sabía pasar en silencio. La casa parecía una estación nueva. Llegadas, partidas, horarios pegados con cinta en la nevera, la guitarra en su funda como un pájaro guarda lluvia. En la esquina del escritorio, una libreta arrugada se convertía en mapa. «No vamos a ser héroes», dijo ella en voz baja, como quien se da una instrucción. «Vamos a ser gente». Mateo asintió desde el sofá, con la calma hecha de turnos, vendajes y palabras clínicas. En su sonrisa, el cansancio hacía sombra. No era una sombra dura, era esa penumbra en la que una lámpara pequeña alcanza. Levantó la mirada, buscó su chamarra anaranjada y la tocó, como si con ese gesto pudiera quedarse con el cuerpo que esa chamarra había abrigado durante años. «Voy a volver al trabajo unos días», dijo, midiendo el aire. «Me hace falta sentir que sirvo. Después vemos». Valeria no dijo que no. Dijo, 2 días y vemos, que es el modo en que el amor negocia con el miedo. Volvió, y el trabajo lo recibió con esa gratitud simple que tienen los oficios que no le piden a nadie que sea perfecto. Bastaba con aparecer, escuchar, sostener, llegar a tiempo. Durante 1900, esas horas, el mundo se parecía al de antes, salvo por un detalle. El tiempo ahora tenía bordes. Cuando atendía un choque, cuando calmaba a un niño, cuando ayudaba a levantar a un hombre caído, sentía el borde del reloj como un canto de vidrio. No cortaba, avisaba. A media semana, después de una emergencia que no salió mal ni bien, sino como salen las cosas humanas, Mateo se sentó en el borde de la camilla y supo que el cuerpo había aprendido a hablar en un idioma nuevo. No era dolor, era desorden. Una palabra que se iba, un gesto que se le caía de la mano. Marcó a Valeria. «Estoy», dijo él. «Voy a casa». «Aquí», respondió ella. «Aquí y con pan». Compraron una bolsa de bolillos y se sentaron en el piso de la sala con la decencia de los que no hacen de cada comida un evento. Masticaron en silencio primero, después rieron por la torpeza de trocear con las manos como si fueran niños. Valeria encendió la grabadora y, sin mirarlo, dijo, «Episodio 0». Habló de los objetos que sostienen. Un pan, una taza, una chamarra que huele a calle. Mateo la dejó hablar. Cuando terminó, él tocó la grabadora con un dedo y dijo, «Deja eso, que se quede, aunque no salga». Daniel apareció 4 días tarde y pidió perdón sin decir la palabra. Había aprendido a pedir perdón llegando con bolsas de mandado mal elegidas, tomates verdes, una cebolla gigante, un paquete de galletas baratas, 2 mangos sin estación. Se quedó en la puerta con las manos colgando como si pesaran. Valeria le hizo un café. Mateo lo abrazó sin ceremonia. De cerca, el abrazo parecía una cuerda que se afloja. «No supe qué hacer», dijo Daniel mirando la mesa. «No supe por dónde entrar». «Por la puerta», respondió Mateo. «Y si te cansas, te sientas». Ese fue el trato. Daniel empezó a entrar por la puerta. Algunas tardes llevaba a Mateo a caminar por la cuadra. Otras, se quedaba sentado en el sofá, atento como un guardián que aprende a ser guardián. Su silencio se volvió útil. No pesaba, sostenía. A veces llegaba con historias pequeñas. El panadero que dice buenos días como si estuviera dando una cita. La señora del puesto que guarda un aguacate para una cliente que no siempre llega. El perro de la esquina que aprendió el horario del camión de la basura y lo celebra con ladridos. «Estás aprendiendo la ciudad», le dijo Mateo una noche. «Estoy aprendiendo a quedarme», respondió Daniel. El hospital se volvió un territorio alterno. Aprendieron las rutas más cortas, las máquinas más ruidosas, los nombres de quienes trabajan con oficio invisible. La señora que cambia sábanas con una delicadeza que no se enseña. El enfermero que baila con las venas hasta que ceden. La doctora que modula la voz como si cada sílaba fuera un vaso de agua. Valeria registraba mentalmente cosas que luego escribiría. La exactitud de un gesto, la forma en que alguien pronuncia tranquilo, la manera con que los pasillos guardan secretos. Un día, mientras esperaban una firma, Mateo reparó en un hombre que cantaba bajito.
No cantaba para él, cantaba para sí mismo. Un hilo de voz, afinado por la costumbre. Era un paciente de la cama de enfrente, con un suéter que había perdido su azul. Se llamaba Julián. No tenía visitas ese día. Mateo, con esa curiosidad generosa de los que trabajan en calles con prisa, le preguntó en qué tono estaba esa canción. «No sé de tonos», dijo Julián. «Aprendí a cantar para que mi hija no llorara en la noche. Después se fue y ya no tuve a quién. Sigo cantando por costumbre. ¿Y si me enseña esa costumbre?», propuso Mateo. «Yo sé tocar 2 acordes. Me alcanza para seguirlo». Valeria trajo la guitarra al día siguiente. No para hacer un concierto en el hospital, no había tiempo ni protocolo, sino para que 2 hombres, uno con diagnóstico, otro con recuerdos, se pusieran a prueba. Julián tarareó. Mateo buscó el acorde. Los dedos obedecieron con lentitud, pero obedecieron. La enfermera pasó, los oyó y dejó que siguieran. Ese día, Valeria aprendió que la música no cura, pero abre ventanas. «¿Lo vas a grabar?», preguntó Daniel en el pasillo, con la timidez de quien ya no pregunta en voz alta. «No hoy», respondió ella. «Hoy dejo que sea de ellos». Hubo días de claridad y días de sombra. En los claros, Mateo caminaba con paso firme y contaba historias viejas del barrio donde creció. El árbol que parecía un poste, la feria de los domingos donde su madre regateaba con una sonrisa, el vecino que tocaba guitarra como si estuviera puliendo una piedra. En los oscuros, el cuerpo se imponía con su idioma nuevo. Náuseas, fatiga, una palabra extraviada. Valeria encontró un ritmo que no era heroico. Abrir cortinas, preparar sopas, contestar mensajes con una honestidad breve, llamar a Daniel cuando había que ir por medicamentos, poner 2 sillas de plástico en el patio para tomar aire, aunque el aire al mediodía no perdonara. De noche, a veces, Valeria cocinaba chilaquiles. Tenían una promesa absurda con los chilaquiles: no pelearse por el nivel de picor. Cumplieron 2 veces, fallaron varias. En una de esas fallas, ya con la cocina envuelta en olor a cebolla, él dijo: «Si me quedo, quiero que aprendas a tocar un acorde. 1, para que cuando falte el resto, tengas al menos esa puerta». «Me quedo igual», respondió ella, «pero aprenderé». Puso la punta de los dedos en la cuerda, recibió el ardor como una verdad y dejó que la nota fuese fea. La segunda fue menos fea. La tercera se pareció a las que suenan. La quimioterapia vino con su orden monótono. Días de aguja, días de cama, días de repetir pequeñas cosas hasta que parecieran grandes. El cabello de Mateo se fue sin drama. El espejo decidió no insistir. La ciudad afuera continuó con lo suyo. Entradas de cine, perritos que aprenden rutas. El señor de los globos que parecía haber vivido muchas vidas. Cuando Valeria se sentía a punto de quebrarse, bajaba al puesto de jugos de la esquina y pedía uno de naranja con poca azúcar. La señora del puesto había escuchado algunos episodios. Una tarde, sin preguntas, le puso una calcomanía de corazón en el vaso. «Para que no se te caiga», dijo, y no explicó qué. El podcast se volvió un diario público de resistencia. La otra sala de espera, la serie que habían empezado juntos, creció con testimonios que llegaban en oleadas. Una mujer contó cómo aprendió a hacer la cama de hospital sin mover al enfermo. Un chofer narró la vez que esperó afuera del quirófano sin fumar por primera vez en años. Una niña recitó de memoria los nombres de las enfermeras que salvan a su abuela. Valeria editaba con una precisión nueva. Cortaba el exceso, dejaba el pulso, respetaba los silencios. Esos silencios eran la parte más difícil y, a la vez, la más honesta. «No te agotes», le dijo Mauro, un amigo del mundo del audio que aparecía con cables, pilas y panes. «Esta cosa come tiempo». «El tiempo ya no me pertenece», respondió ella. «Lo que puedo es decidir cómo lo gasto». El día del ensayo de fuga fue idea de Daniel. Llevó a Mateo al parque a 2 cuadras. No, había gran cosa en ese parque. Una pista de correr con gente que no corría. 2 columpios que rechinaban. Un señor que cuidaba 3 perros y que parecía un director de orquesta sin batuta. Daniel empujó la silla con cuidados nuevos. Valeria caminaba al lado. Se sentaron junto a una fuente que había visto mejores días. Mateo sacó de su mochila una armónica barata que alguien le había regalado en urgencias y sopló 2 notas que no supo dirigir. La tercera le salió bien. «Me prometiste un río», dijo. «Valeria, en broma,
Me traes una fuente. Hay que engañar al destino con cosas pequeñas, respondió él. Primero la fuente, luego el río. Un niño pasó corriendo y de reojo miró la armónica con hambre. Mateo se la ofreció. El niño sopló con la violencia alegre de los niños. La armónica gritó. Los tres rieron. A veces, eso bastaba. Llegó una recaída que no fue catastrófica, pero que cambió el mapa. Una convulsión lo puso de nuevo bajo luces blancas. Una fiebre lo dejó sin estación. Los médicos, con la dignidad de quienes conocen la frontera de su oficio, hablaron de tratamientos que tal vez sí, tal vez no. Palabras como probablemente, monitorizar, responder, progresión, se volvieron habituales. En la cocina, Valeria y Daniel aprendieron a hablar de esas palabras sin que el café se volviera amargo. Hicieron un pacto: turnos, descansos, honestidad. Daniel empezó a dormir en el sofá algunas noches. Preparaba arroz con un respeto de principiante. Aprendió a lavar platos sin clavar los dedos en el borde. Una madrugada, mientras el de cuidados paliativos explicaba con una paz increíble lo que nadie quiere escuchar, Valeria tomó la mano de Mateo y sintió que todavía estaba caliente. Pensó que el amor también se mide así, en la temperatura de una frente, en el peso de un brazo, en la paciencia de un párpado. Después, en el pasillo, se apoyó contra la máquina de bebidas y lloró en silencio. Nadie la miró. El hospital sabe cuidar también así. Los flashbacks empezaron. A visitarla no como escenas de película, sino como interrupciones suaves. La primera vez que lo vio bajo la lluvia, el primer café, el primer episodio, la lista en la azotea. Cada recuerdo volvía con un sonido preciso. El clic del mechero, el goteo de una regadera, el ladrido de un perro que no aprendió a susurrar. En uno de esos regresos, Valeria recordó una nota que Mateo había dejado pegada en la nevera con cinta. No olvides apagar la luz del baño, y abajo, un dibujo torpe de una guitarra. Le pareció que ese dibujo era un mapa de salida. Esa noche, en el estudio, puso el micrófono frente a ella y habló sin guión. Este episodio no es para enseñar nada, es para ponerle nombre a los miedos que no obedecen. Hoy tengo miedo de olvidar los sonidos de su voz. Tengo miedo de cansar a la gente. Tengo miedo de que la lluvia se quede en el cielo. Pero también tengo algo que no es miedo. Tengo ganas de seguir contando. Apagó. No lo publicó. Guardó el archivo con el nombre tú. Lluvia. Guardada. WAV. Hubo una visita que cambió el ánimo más que el pronóstico. Llegó la madre de una paciente del cuarto de al lado. Una señora de cabello blanco que caminaba como quien lleva una canasta de pan invisible. Había escuchado el podcast sin saber que la voz era de la mujer que veía en el pasillo. Se acercó a Valeria con una determinación dulce. Yo no sé de radios, dijo, pero sé hacer caldo. ¿Me deja llevarle a su muchacho? El mío come menos si no huele a casa. Valeria dijo que sí. El caldo llegó al día siguiente y supo a gente. Mateo sonrió. Comió 3 cucharadas con una concentración religiosa. Se queda el gusto, dijo. El resto ya vemos. Llegó la estadística que nadie quiere, la progresión. Las imágenes mostraron que el tumor no había entendido las reglas. Los médicos no disfrazaron su honestidad. Propusieron ensayos clínicos, plantearon rutas, recomendaron una segunda opinión. Valeria y Daniel salieron del consultorio con la sensación de haber estado en una estación donde los trenes no dicen a dónde van. Se sentaron en la cafetería del hospital, en una mesa pegajosa, y abrieron la carpeta con papeles. No quiero perderlo peleando contra fantasmas, dijo ella mirando los números. Tampoco quiero rendirme a las primeras nubes. Él te va a decir, respondió Daniel. Lo que él quiera, vamos. Y si él duda, hacemos como cuando se cruza una avenida sin puente. Miramos a los dos lados, respiramos y cruzamos juntos. Cuando Valeria volvió al cuarto, Mateo la miró con una calma brutal. No quiero más guerra, dijo sin heroísmo. Quiero tiempo para estar. Quiero tocar algo que suene a nosotros. Quiero una sopa con ese caldo. Quiero una guitarra afinada por ti aunque esté mal afinada. Quiero escuchar tu voz mientras me lees una receta como si fuera un poema. Ella no lloró. Apretó los dientes con la dignidad de quien se niega a que el dolor sea el dueño del cuarto. Sí, dijo. Vamos a estar. Y a sonar. Se instalaron en casa con una especie de
Liturgia simple. Amaneceres con café flojo, tarde con siestas y música corta, noches con menos miedo. Valeria dejó el trabajo por unos días. El podcast pasó a ser un cuarto con puerta entreabierta. A ciertas horas ella tocaba una nota y él la seguía con dos. A otras, él le enseñaba a respirar antes de hablar para que la voz no se rompa. A veces, simplemente escuchaban el agua caer en el fregadero como si fuera un concierto minimalista. ¿Te acuerdas de la lista de la azotea?, preguntó Mateo una tarde. Si no llegamos a tachar todo, no pasa nada. Lo importante es que lo tuvimos. Valeria sacó la lista. Tachó planta viva. La planta testaruda había decidido quedarse. Debajo escribió, poner nombre a lo que duele. Ya tiene muchos, dijo él. Sí, pero pocos se dejan pronunciar. Para distraer al cuerpo, intentaron un día normal como ejercicio. Fueron a la panadería de siempre a la hora en que el pan sale con su humo visible. Valeria le tomó una foto a Mateo sosteniendo una concha. Él puso cara de severidad y la foto resultó perfecta. En la calle, un músico tocaba un vals con guitarra. Mateo se acercó y sin decir, pidió prestado el instrumento. Tocó despacio, con dedos torpes pero fieles. La gente no aplaudió fuerte. Hizo ese gesto breve de respeto que se hace cuando alguien está diciendo algo verdadero con poco ruido. Volvieron a casa con la concha a medias y la sensación de haber visto a su ciudad de frente. En la tarde, Valeria grabó una entrevista con la enfermera que siempre tenía una palabra exacta. Habló de dignidad, de higiene como gesto de amor, de cómo levantar a alguien sin quitarle el orgullo. Cuando terminaron, la enfermera le dijo, «Ustedes se cuidan bonito». Valeria guardó esa frase como se guarda una moneda antigua. La noche del último paseo a la feria del barrio fue un acto pequeño de desobediencia. Daniel insistió en ir ellos tres. Salieron temprano para no cansarlo demasiado. Compraron una bolsa de churros, compartida entre los tres con una torpeza amorosa. Una señora quiso tomarles una foto de recuerdo. Mateo se negó con humor. «No quiero que mi última foto sea con azúcar en la barba», dijo, y todos rieron. En un puesto un hombre vendía guitarras baratas con brillo. Mateo tomó una, la afinó a tientas y tocó un acorde. Sonó metálica, pobre, valiente. La compraron igual. En la esquina, una niña con trenzas les ofreció pulseras de hilo. «Para que no se olviden», dijo la niña. «De olvidar sabemos poco», respondió Valeria. «Nos quedamos demasiado». Regresaron en taxi cuando la noche empezaba a ponerse seria. En la entrada del edificio, Mateo pidió esperar un minuto. «Solo quiero escuchar la ciudad», dijo. Se quedaron allí, los tres, con los motores, los pasos, una risa lejana, una canción que salía de una ventana. La ciudad les devolvió todos sus sonidos con una cortesía inusual. El colapso llegó sin épica. No fue una escena de película. Fue la ausencia de fuerza que se cae del cuerpo como una mudanza. Al amanecer, Mateo no pudo levantarse. No dolía como antes. Pesaba. Valeria llamó a emergencias con la precisión de quien ya ha llamado y, a la vez, con la voz de la primera vez. Daniel bajó a abrir la puerta con los cordones desatados. La camilla subió. La camilla bajó. La ambulancia los tragó con su luz. El camino se pareció a todos los caminos de urgencias. Rápido, torpe, con decisiones cortas. En la entrada del hospital, el tiempo se volvió líquido. Firmas, papeles, voces, observación, monitoreo, saturación, control. Un médico joven los recibió con unos ojos que habían dormido poco. Valeria escuchó las palabras complicación y ingreso. No escuchó milagro ni imposible. Escuchó ahora. La habitación de cuidados intermedios tenía una ventana que daba a un muro con musgo. Valeria acercó la silla. Daniel preguntó dónde podía quedarse sin estorbar y eligió un rincón donde cabía su vergüenza y su cariño. La enfermera que pasaba les enseñó dónde estaba el timbre y el baño como si fueran estaciones de un mapa. Esa tarde, Mateo pidió papel y un bolígrafo. Lo sostuvieron entre los dos. Escribió 3 líneas, con una letra que hacía zetas donde no había. Valeria leyó: «Si la lluvia vuelve, no la cierres. Si no vuelve, invéntala con una olla. Si me voy, que se quede tu voz». No era una despedida, era una dirección. La noche cortó el hospital en partes iguales. Urgencias, pasillos, máquinas.
Valeria se recostó sobre el borde de la cama sin tocarlo para no lastimarlo. Daniel salió al pasillo a llorar en secreto y volvió con los ojos lavados. La enfermera acercó una manta. Nadie dijo, va a estar bien, porque no era una frase honesta. Nadie dijo, esto es el final, porque tampoco era. A medianoche, el cielo amagó con lluvia, pero no llovió. Valeria recordó el episodio que no había publicado, el archivo lluviaguardada.wav, sacó el teléfono y con un auricular se lo puso a Mateo. Él escuchó, tal vez sonrió, tal vez no. Ella se quedó con un audífono y oyó su propia voz, del pasado contándole al presente que todavía quería seguir contando. Estoy aquí, dijo en voz baja. No me muevo. En algún lugar del hospital, un reloj hizo un ruido que no hacía. Daniel se levantó para ir por café. El médico joven pasó con una carpeta. La ciudad afuera decidió quedarse quieta por un minuto sin pedir permiso. La madrugada tomó aire. Entonces, la puerta de la habitación se abrió. Parte 3 continúa.